Bien, vamos con la clase número 2 para noveno grado y el tema es primer, segundo y tercer criterio de semejanza de triángulos. Para empezar con el primer problema, nos dice que los triángulos A, B, C y D, E, F de la figura tienen sus lados proporcionales a razón de un medio o de 1:2. Son semejantes. Vamos a comprobarlo. Tengo acá dibujado mi triángulo ABC y mi triángulo DEF. Nos dice que sus lados están a razón de 1:2 o de un medio. ¿Cómo lo escribo? Veamos, vamos a comparar nuevamente los lados. El lado AB con el lado DE, es decir, el lado pequeño con el lado grande. El lado BC con el lado EF, lado pequeño y lado grande. Y el lado AC con el lado DF, lado pequeño con el lado grande. Veamos, AB, el segmento AB es al segmento DE, o es proporcional al segmento DE. Este va a ser igual al segmento BC sobre el segmento EF, que también va a ser igual al segmento AC sobre el segmento DF. Ya la razón nos la brindaron y es de un medio. Esto significa que un triángulo tiene la mitad o es proporcional a la mitad. ¿A qué me refiero? Veamos, la mitad de 5 es 2.5, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. A partir de esto podemos sacar unos triángulos dentro del triángulo grande que son exactamente igual al triángulo pequeño y nos van a servir para comparar los ángulos, como así. Voy a unir los puntos medios, veamos acá. Si yo me ubico en este lado, en esta parte superior, y uno el punto medio del lado DF con el lado DE, voy a obtener un triángulo que es justamente igual al triángulo que tengo acá en pequeño. Y me fijo que el ángulo que se comparte es el ángulo D con el ángulo A. Automáticamente yo veo que el ángulo D es igual al ángulo A, o correspondiente. Veamos otro. Si yo uno con el punto medio de acá abajo, puedo obtener otro triángulo, que es también semejante o es congruente con el triángulo que tengo afuera. ¿Y de qué lado o de qué vértice están juntos? Pues sería este de acá con este de acá, que se comparten. Es como que yo lo trasladara. Entonces, justamente ahí puedo afirmar que el ángulo E es igual al ángulo B. Y por último, si uno estos dos puntos medios, obtengo otro triángulo que es congruente, es decir, que es como que yo lo trasladara hacia acá, y comparten el ángulo F con el ángulo C. Entonces el ángulo F es congruente o es igual al ángulo C. Pero, acá principalmente, a partir de esto yo puedo determinar, o yo puedo saber que estos triángulos son semejantes a partir de sus lados proporcionales. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante en el triángulo DEF. Este criterio es el LLL y nos dice que si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Vamos a un segundo problema donde nos plantean que los triángulos ABC y DEF tienen su ángulo B igual o correspondiente al ángulo E y el ángulo C tiene igual o correspondiente al ángulo F. Y nos pregunta que cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D y si ambos triángulos son semejantes. Acá tengo dibujado el triángulo ABC y el triángulo DEF. Lo primero que puedo sacar de acá es que estos ángulos son iguales, como bien lo dice el problema, y es que el ángulo B, que mide 45 grados, es igual al ángulo E, que también mide 45 grados. El ángulo C mide 75 grados, que también es igual al ángulo F, que mide
75 grados. Para poder encontrar el valor del ángulo A y terminar de corroborar todo esto, debo hacer lo siguiente. Yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces voy a colocar 180 grados y le voy a restar los dos ángulos que ya conozco, que es 45 grados menos 75 grados. Si hago esta operación, 180 menos 45 menos 75, esto va a ser igual a 60 grados. Nuevamente con el ángulo D, debo efectuar la misma operación, 180 grados, le quito los dos ángulos que ya conozco, que es 45 y 75, y me viene resultando que vale también 60 grados. Es decir, el ángulo A con el ángulo D también son iguales o correspondientes. Pero nuevamente me quedo con lo de acá. Y es que a partir de que dos ángulos sean iguales o correspondientes, puedo determinar que son semejantes dichos triángulos. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y ese es el criterio AAA. Y es que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, en otras palabras que sean iguales, entonces los triángulos son semejantes. Ya para finalizar tenemos el otro problema que nos dice que los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1:2 o de 1 medio. Y nos pregunta si son semejantes. Bien, lo primero que podemos determinar es que que dos lados son proporcionales. Es decir, el ángulo AB está a una razón de 1 medio con el ángulo DE. Asimismo, el lado BC con el lado EF. Si están a razón de 1 medio significa que están a la mitad. Es decir, 3 es la mitad de 6 y 2 es la mitad de 4. Lo anotamos acá, que el segmento AB lo voy a comparar con el segmento DE. Y esta razón que resulte va a ser igual a comparar el segmento CD sobre el segmento FE. Y a su vez nos están dando esta razón, que cuánto vale 1 medio, que la hemos comprobado. Otra cosa que nos dan es que el ángulo B es igual o correspondiente al ángulo E, ¿sí? Porque es el mismo ángulo en realidad. Entonces, para terminar de comprobar esto, lo que se hace es que, como es una razón de 1 medio, yo tomo la medida de mi segmento AC o del lado AC y la voy a comparar con mi segmento DF, que tendría que estar justamente a la mitad. Marco acá y marco acá. Y efectivamente, ambas líneas coincidieron en la mitad. Eso significa que este pedacito de acá es igual a este pedacito que está acá. Y a su vez este pedazo, por decirlo de otra forma, este segmento, este lado, es igual a este trozo, a este segmento que está acá. De tal manera que podemos comprobar que son semejantes. Es decir, a partir de estas dos cosas, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, ¿sí? Igual por lo tanto. Y es que este es el criterio LAL, y nos dice que si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente, o que sea igual, y dos lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. En forma de resumen, los criterios de semejanza de triángulos nos dicen que dos triángulos van a ser semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones: que sus lados correspondientes sean proporcionales, criterio LLL; si dos pares de ángulos correspondientes son congruentes, criterio AA; o si un par de ángulos correspondientes son congruentes y los lados adyacentes también son proporcionales, criterio LA.